Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Mr. DJ, un músico hablando de música. Muy bien. ¿Qué hay de malo de hablar de comprensión, amor y entendimiento? ¿Y qué hay de malo de robarse a uno mismo? Tenía guardado esa artística y creo que puede dar el pie a una incipiente columna o un incipiente segmento aquí dentro de Esto no es Palermo. Estás escuchando, por supuesto, y viendo y sintiendo con todos tus sentidos, percibiendo la frecuencia Universidad 107.5. Explota el WhatsApp al 221-644-7201. Hey Mr. DJ fue un experimento que hice en la pandemia, como tantas cosas. Había gente que hacía masa madre, que bueno, no sé, que bebía, todo lo que se hizo en pandemia. Yo, entre otras cosas, hice una radio que no funcionó, como casi todo lo que hago, pero lo que sí va a funcionar. Y hay gente que quedó todavía adherida al lema de hace 4 meses, cuando la gente decía lo viejo funciona. De hecho, me acaba de mandar un mensaje a Maki, un saludo, estaba escuchando en su auto, radio, porque esto es un programa de radio, esto no es Palermo. Y hay gente que asocia algunas cosas a la idea de que son viejas. Y para mí, lo clásico no es viejo. La tradición no es algo que se guarda, sino algo que habita entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, como esto no es Palermo, no vamos a hacer ni un revisionismo, ni tampoco una celebración snob de un oficio, o mejor dicho, de un vínculo con un soporte. Serán un poco las dos cosas porque hay un poco de DJ acá, pero hay también, sobre todo, y lo más importante de un buen DJ, es ser un amante de la música. Entre todas esas cosas y muchas más, está junto a mí, y es un placer. Dije hoy, vienen mis amigos, pero ante todo son, en este caso, un gran periodista y un gran musicalizador. Y vos dirás, si sos DJ, Matías Angelini, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mister? Muchas gracias por la invitación. Me da un poco de nostalgia estar con este mismo operador, en esa misma silla donde estás sentado vos. Conduje Agenda de Música. ¿Alguna vez? 2 años fueron. ¿Alguna vez? 2 años fueron. Hablando de la llamada indigamia. Un gran gallina este tipo. Sí. Hablando de la indigamia platense, has estado en esa misma silla. Y yo ahí, y vos entrevistándome. Las paradojas de la vida. Cuando hablamos de aquella iguana que revivió en la estufa. Una de las mejores entrevistas que di en mi vida. Sí, probablemente está en Spotify y yo la volví a escuchar. Porque dije, ¿qué había pasado con lo de la iguana? Una iguana que revivió sobre una salamandra. Sí, eso pasó. Eso sucedió. Una iguana congelada. Una iguana congelada. Y bueno, vamos a entrar en calor hablando de iguanas. ¿Dónde está la estufa? La excusa para hablar acá, y decía que no es un soporte antiguo ni tampoco un consumo snob, son los vinilos. Sí. Que es una de tus pasiones y en este momento hasta también un trabajo. Sí, podría decirse, o sea, es un extra, una cosita, un kiosco. Estábamos hablando acá en todo el arco amplio de la comunicación. Golosina, ¿qué querés? Chupetines, chicle, caramelo. Bueno, sí. Todos los kioscos posibles. Yo creo que sí, un poco surge. A ver, todavía no sé si me autopercibo DJ, que no sé, no soy Fred Again. Pero sí sos un melómano. Sí, yo soy un melómano, lo fui siempre. Y con el pasar del tiempo, yo creo que lo que me fui dando cuenta es que a mí me interesa mucho la historia del arte. O sea, me gusta mucho el arte. Pero más allá de que yo sí tengo una carrera periodística muy ligado a la cultura, me interesan cosas que por ahí son un poco una pavada, pero es como la particularidad del soporte, por ejemplo. Y me puse a estudiar como cualquier cosa que te empiece a interesar y descubrí que hay, o sea, que también que la historia del arte también está aparejada, sobre todo en la música, aparejada de los soportes. Y bueno, ¿por qué? Entendamos los soportes, y si entendemos los soportes también entendemos la relación que tenemos con el capital, con la industria, con un montón de cosas que también hablan del paso del tiempo. Que por ahí, no sé, a mí hay un dato que me parece súper paradójico, que es que
del lugar de la centralidad que ocupa la música en nuestras vidas, pensar que hace 100 años la idea de música grabada era de laboratorio. Era impensada. Era realmente y además los soportes que tenían para explorar eso eran inabarcables, era una habitación entera con una tecnología muy primitiva. ¿Y qué son 100 años en la historia de la humanidad? Nada. Un pestañeo o un montón de cosas. Está claro que no es solo, digamos, que el soporte y la música son ejemplos más claros, y vamos a hablar en este caso porque el vinilo, si bien los discos eran de pasta, pero el disco inaugura el concepto de música grabada. Lo que modifica también es la producción y la concepción concreta de ese lenguaje. Para simplificar, cuando la música se interpretaba en óperas o en grandes catedrales, la música se componía en función de eso. Cuando ya se pudo llevar a un equipo de radio o a un reproductor o a una vitrola en ese momento, un gramófono, ya se registra y se interpreta distinto. Por ejemplo, los cantantes ya no necesitaban cantar de pecho a 12 kilómetros y que te escuchen. Sí. Podías cantar de otra manera. Podían no ser grandes orquestas, sino pequeñas bandas de jazz, pequeñas, ¿no? Pero más o menos. Eso ya modifica absolutamente la producción también, ¿no? Pero bueno, hablando de tecnología, hay otro mito que es, digamos, ¿cuánto hay de que suena distinto el vinilo? Ahí hay, esto en función obviamente a la bibliografía a la que yo accedí, calculo que si me pongo golpe por golpe hay, mirá ese vaso de Brad Soy un Brad Boy. Si vas golpe por golpe, hay algo que, yendo hacia la digitalidad de la música versus la música reproducida de forma analógica, si vos vas al mejor archivo posible con los mejores parlantes, obviamente en algún punto va a haber algo se va a escuchar mejor en lo digital. Pero el tema es que tenemos que ir, para mí, más atrás, en el sentido, se dice que entre el 65 y el 66 fue el piso, el techo de la calidad de música. ¿Por qué? No es solamente porque uno puede llegar a tener una nostalgia con el soporte, sino por las condiciones de reproducción en que fue hecho eso. Claro. Que es que toda tu técnica estaba en el mejor momento posible. Hay como una paradoja. No solo, digamos, aquello que grababa y que reproducía, sino inclusive hasta los equipamientos concretos musicales, porque hoy en día es muy difícil conseguir un amplificador, siempre hablando de grabación analógica, no digital. Los mejores equipos se generaron hasta esa época. Hoy, si querés conseguir la mejor guitarra, cuanto más del 60 o 70 sea, ¿no? No, es que para mí hay un detalle central que, claro, es la cinta. La cinta distorsiona musicalmente, no pierde información. O sea, sí, no es binaria, no es ceros y unos. Claro. Hay algo que es primero, que estamos hablando de que fue uno de los momentos en el que se estandariza, porque ¿qué es lo que nosotros hoy tenemos todos un estándar de las cosas? Pero el tema es que, como cuánto mide un metro, hay cosas que para que en el mundo entero sean como son, hay un montón de gente que se tuvo que poner de acuerdo. Claro. Previo a los vinilos, como nosotros los conocemos, de 33 y un tercio, 45, 78, estaban los discos de pasta, previamente estaban como los gramófonos, pero lo que pasaba que hubo un momento entre el vinilo y el disco de pasta, que yo soy Philips, que no está auspiciando este espacio, obviamente, empresa tecnológica exitosa internacional, número 1, digo, bueno, yo voy a reproducir mis discos a 14, el otro a 50, bueno. Todo eso llegó hacia una unificación, que encontraron una unidad para poder generar un estándar que fuera mayormente comercializable. Entonces, ahí, se llegó a unas condiciones en las que todos los estudios tenían equipos que son valvulares, todas grababan en cinta, la calidad de los micrófonos, que hoy salen $2.000 o $3.000, en ese momento era lo que había, no es que había otra opción. Entonces era mono, porque si bien el estéreo estaba fabricado en algún punto, no era algo que se comercializaba, digamos, ni siquiera era como una opción a la hora en los estudios de grabar. Entonces todo era como una gran condición que generaba que
vos todo lo que te rodeabas era uno de los mejores momentos de la historia. ¿Y a dónde voy con esto? Hay Creo- como una paradoja Sí. que la plantea uno de los fundadores que se llama George Moore, creo, que es el que inventa los Fairchild, que fue uno de los fundadores de Intel. Ahí va. Ahora que estamos, digo, para conectar con Con el principio con del el programa. principio del programa, que dice que a medida que aumenta la capacidad de... Porque él decía, cada año un chip tiene el doble de transistores conectados. Por ende, el doble de capacidad, pero a medida que eso aumenta, se abarata el chip. Claro. Todo lo que implica un abaratamiento y que implica un mayor flujo de información en abstracto, Sí, sí, sí. no las sí. noticias, digo, Sí, sí. implica una pérdida de calidad. Sí. Entonces, todo lo que el equipo el más portable, la carrera que comienza, que después, que después se cruza un poco con lo digital, que es posterior en algún punto, toda esa carrera empieza en un deterioro por la calidad del sonido. Claro. El estándar que vos tenías en un hogar doméstico era el combinado. El combinado tenía componentes buenos, tenía un cinto amplificador, que era una preamplificación muy buena. Las púas eran un estándar bueno. Entonces, hay algo que... Lo que me parece que si vos vas al golpe por golpe y pones un EQ arriba de la mesa, y capaz que no te notás tanto la diferencia. Pero lo que tiene es que contextualmente, en las condiciones en las que se hizo eso, Sí. es igual a lo que está hoy laburándolo Sí, sí. al máximo. Y quitando ya el análisis de recepción, que el tiempo, porque en esta carrera se da la síntesis general, más pequeño el dispositivo, también más pequeño el tiempo. Entonces no es lo mismo, ahí es una parte que sí es subjetiva. Por eso cuando dicen, se escucha mejor, se escucha más cálido. Al día de hoy vos podés escuchar un vinilo, que en realidad es una reedición de un disco que salió digital, o sea, binario, que no tiene todo ese rango dinámico, pero decís, pero escucho distinto, no sé, un disco de hace 5 años, porque bueno, cuando vos pones un vinilo, ahí sí es un carácter subjetivo, pero la parte que está delegada a la recepción se modifica. Como esto no es la idea no es solo hablar técnicamente, sino hablar sobre todo de la musicalización, me gustaría poner un poquito de alguna de tus selecciones. Me parece que vamos a levantar con Happy, que es, y ahora un segundito, vamos a escuchar un poco de Happy, y no escuchamos entero, pero volvemos en breve al aire. Happy. The Rolling Stones, Happy, una de las mejores canciones de la historia de la humanidad y una de las canciones que imagino que vos utilizás para tus sets vinílicos, ¿no? Esta puntualmente no. Venía más aparejada de que fue el primer disco que tuve. Eso te quería preguntar. Quería ir a un lugar más... Exile on the Main Street. Exile on the Main Street, que es, a mi gusto, y esto lo digo, tengo pocas certezas en este mundo, es el mejor disco de rock and roll de la historia. Y puede ser. Period. Factos. Porque, o sea, vos haces esa gran distinción entre lo que es rock y lo que es el rock and roll. Por supuesto. Ok. Es el gran disco de rock and roll Sí, de la sí, historia. adhiero. Que como toda sentencia está basada En pura subjetividad. No, en subjetividades, y toda obra está basada en subjetividades. No es que son las mejores canciones de los Rolling Stones. Es el mejor No, disco es de un la gran, mejor es banda un de rock gran and roll. espíritu, una gran selección, Y es un gran vinilo con la sí, foto. además verlo, me pasó que me lo regaló, Edad. y yo tendría, no sé, 13, 14, Ahí va. por ahí, más que eso no creo. Bahía Blanca. Bahía Blanca. 13, 14 años en tu casa. No, porque, o sea, en mi casa puntualmente, mi tío, el marido de la hermana de mi padre, digamos, era el jefe de operadores de LU2. Ahí va. LU2. Eh, Bahía Blanca. Entonces había un gran acceso de la música, no tenías tanto acceso cuando eras chico, había que ir a comprar discos, que es algo que mi viejo puntualmente tenía, que él llegaba y dame lo que esté de moda. Claro. El tema que estamos hablando de que era una época que había mucha más musicalidad en el circuito del mainstream y que llegaba con buenos discos. En mi casa estaba el CD de It's Only Rock and Roll de los Stones, pero mi viejo no era un Stone, o sea, mi viejo era un profesional, ¿me Qué entiendes? espectacular tener un padre Stone. Eso es algo que... O no. Es verdad.
o no. Pero bueno, habría que hablar con los hijos de los Rolingas. Habría que hacer De los hijos de los Rolingas de los 90. Hijos de Rolinga de los 90. A ver, un censo Me parece de que sobrevida. que hay muchas causas que quizás son más importantes, pero me parece que habría que hacer alguna vez indagar en los hijos. Habría de que entrevistar a Daland, al hijo de No. al hijo de Juanse, que hay que ver quién está. Eso se lo dejamos para la gente de Palermo. ¿Ah, sí? Ok. No, y yo tenía, bueno, eso, había mucho acceso de música y era un hogar que era muy atravesado por la FM, entonces también hay como una relación con lo pop y con la musicalización que creo que viene un poco de ese lugar. Y después, obviamente, de una temprana, armando mis propios CDs. Claro. Entonces yo también... Pero el vínculo con el vinilo era algo... No, yo lo que voy... es lo que me pasa, conozco el soporte... Era raro, porque digamos, acá también, vamos a decir la verdad, creo que ya lo hablamos el otro día, cuando no traje mi camiseta de Boca, por esta paradoja de tener una camiseta de Boca, ahora parece ser de streamer o de palermitano, y alguien, esto no es Palermo. y alguien me dijo, che, mirá, hablar de vinilos, y lo cierto que el vínculo para muchas... Hoy puede ser un consumo snob, pero para muchos es la casa de tu abuela, ese tipo de Obvio, cosas. obvio. O sea, lo único que falta es que les sigamos regalando a ellos, los Rolingas se los quieren quedar. La camiseta de Boca se la quieren quedar y ahora se van a quedar con que los vinilos y escuchar en un tocadisco, como le digo yo. Bueno, están gentrificando todo. para mí era, por ejemplo, era la casa de abuelos o, llegado el caso, cuando mi padre se fue de casa. Dijo, voy a comprar cigarrillos. No. Cuando papá se fue de casa y fue a vivir a lo de su madre, mi abuela, ahí estaba el tocadiscos y estaban todos esos discos con los que yo crecí. Porque de hecho, inclusive, cuando él, no recuerdo, pero cuando él aún vivía conmigo, cuando iba a lo de mi abuela estaban sus discos de joven, ¿entendés? Claro, entonces que- yo iba ahí y lo mismo en lo de otra abuela. Estás también con una parte de la identidad que... Pero creo- siendo un niño era como espectacular No. el tiempo que implicaba eso y me sigue pasando lo mismo. No, y que además Y también el objeto. dice, o sea, no solamente el objeto, sino el rasgo identitario que implica tenerlos ahí. Digo, es como la relación que vos tenías con un póster. Claro. Vos lo mirabas y había como una... O sea, Sí. hoy en la mediación que tiene la digitalidad, siento yo, siempre está mediado por un otro que es una interfaz, que es o la O el que me aplicación... escribe a mí las columnas. O tu aplicación, o tu soporte de IA, o tus redes sociales. O sea, está relacionado con un otro. O sea, previo a Spotify, vos tenías una relación personal con la música. Que no podía estar mediada por nadie más. No había nadie en el medio de eso. Vos te descargabas el disco, vos ibas a Ares, o vos te ibas y te comprabas. O sea, como que yo creo que más allá, o sea, la Sí, carrera... y a la vez me parece que había un equilibrio entre esa, digamos, particularidad, esa singularidad y la colectividad, digamos, la idea colectiva, porque a la vez era el hecho de compartir eso Y tenías y de, tribu y de automáticamente. pasarse digamos, los vinilos en otro momento, o por ejemplo, en el sentido identitario, porque uno siempre asocia a los discos que te pasan tus amigos. Pero en este caso, que te den la colección, que te den los discos tu viejo, tu abuelo, tu tío o eso, tenía un peso. Era como en Casi Famosos cuando la hermana le dice, fíjate abajo de la cama, y tiene la colección que está Black Sabbath y todo eso. Había algo ahí, había una cuestión de que tenías el tiempo equilibrado para tener ese vínculo sin intermediarios y a la vez para compartir. No, y que, o sea, eran también... es como en los cómics. Hoy podemos ver adultos con muñequitos en vitrinas y nos puede parecer Más de dos me parece un montón. Más o menos raro. Más de dos en una casa me parece un bueno, montón. pero no puede ser, es un debate. Yo tengo dos, por eso, corto ahí. Los regalaron. Pero me parece que lo que tiene la música, sobre todo a partir de la segunda parte del siglo XX, como casi cualquier otro soporte, es que era económico porque los jóvenes tenían poca plata. Y Bueno, eso no ha cambiado. Y apenas eran reconocidos sujetos de consumo Sí. ahí. Entonces también, o sea, hay algo de que para la generación de nuestros padres o... ni siquiera, o sea, la de nuestros abuelos no, la de nuestros padres es como, bueno, ellos fueron los primeros jóvenes de la historia en
en la idea de la juventud. Sí, sí, sí. Entonces también como ver una marca identitaria de esa juventud en otro tiempo, te hermana, es como leer, no sé, a mí me pasó con leer a Kerouac. Vos ves un chabón que tiene más o menos tu edad en la década del 50 y vos decís, bueno, yo no ando en un Cadillac que me salió $500 ni me estoy escapando de nada, pero hay cosas de la juventud que son comunes. Ese es un problema, hablando de los caminos que ha tomado el arte, cuando se confundió representación con representatividad. Entonces, en vez de decir, che, bueno, esta obra me representa, aunque sea, no, representa una idea, tiene que representarme a mí. Entonces, ay, mirá, está en blanco y negro, no puedo. Ahora, ¿podemos poner Chet Baker? Sí, hablando de algo heredado. Y sea en la época que sea, Esta es bellísima esta canción. imagínate si escuchás esta voz, porque supongo que elegiste a Chet Baker no tocando la trompeta, sino cantando. Hace las dos cosas increíblemente bien. El hombre al que le partieron los dientes Y tuvo que aprender a y tocar tuvo que de- aprender de Ah, nuevo. O sea, y mal no le salió. No le fue. Y además tiene un timbre. La voz es... Y es la- puro armónico. Bueno, Puro pero pará, armónico. vamos, Pero bueno. vamos a ordenar el relato. Vamos a escuchar a Chet Baker con Mientras- Look for the Silver Lining de fondo. Y continuamos con esto, porque quiero hablar de vos musicalizando. Yo a mí mi primer disco me lo da el padre de un amigo Ahí va. cuando yo tendría 12, 13 años y me da Exile on the Main Street y me da From Our Heads. Todo en castellano los dos discos, o sea, ediciones nacionales. Yo obviamente lejísimo de tener un tocadiscos, ya ahí como a mí me gustaba mucho la música, a mi amigo no. Y el padre, que claramente fue un padre sesentoso, melómano, Vos eras un poco el hijo. fascinado. Miraba con era cara como, de, mirá, era porque mi no. hijo no me salió tan melómano. Yo Claro. veía esa cara. Pero bueno, más allá de eso, como que yo ya tenía una relación con la música que me fue un poco contextual y me gustaba. Y yo ya en esa época ya estaba armando mis CDs. Y tenía 2 vinilos ahí en el cuarto. O sea, ¿Y en qué momento voy a hacer un salto temporal? Porque Sí. esto no es Palermo, pero es radio. ¿En qué momento, pasan muchos años, Sí, sí. Little Diablini crece, ya es un viejo diablo? ¿En qué momento esos vinilos, alguno prestado, heredado, alguno comprado, pasan a ser ya... Este es el primero, Chet Baker Singles es el primer disco que me compro. Ahí va. ¿Año? Y habrá sido 2015, 2015. Hace ya... 10, 10 11 años, cuando yo llego a La Plata. Ahí va. Que yo podía también, o sea, tenía una administración propia de mi dinero. Escueta, austera, imagino. Yo creo que debo haber comido arroz, tabaco, arroz y el dios de esta ciudad, Sí. diría Joe Geneche. Yo me compré, este es el primer disco que me compro. Edición nacional, precioso, lo sigo escuchando, sigue teniendo una dinámica. ¿Y eso se sostuvo gradual y regularmente o en un momento se disparó? Porque, No. bueno, yo no sé si está escuchando en tu familia, pero hablamos de hay un consumo problemático de vinilos. De discos, sí, puede ser. Digamos, a veces tenés que controlarte Sí, y sí. eso empieza a pasar un poco. Yo empiezo bueno, soy periodista, para quienes no saben, yo ese año estaba cursando mi primer año de la facultad, yo curso Gráfica 1 y con la ilustre Yael Letois, a quien le mando un gran saludo, gran mentora de todo. Y había que tener un medio de comunicación como cierre de la cursada y tenía que tener como cierta especificidad. Mm. Y yo elijo hacer un medio que se llama en 12 pulgadas. Ahí va. Entonces en 12 pulgadas era un medio sobre música, pero puntualmente sobre el vinilo. Entonces yo tenía un corte temático muy puntual, que primero me implicó empezar a saber qué es lo que me pasaba con eso. Y empezar a saber qué es lo que sucedía. Yo me acuerdo de escribir una crónica, como de ir a entrevistar al disquero y empezar a habitar esos espacios. Que yo venía de comprar CDs. Nada, este es el primer disco, fui a la disquería, se lo compré a Leo, al año yo estaba haciéndole una nota en el diario a Leo. La disquería, digamos, en la de- disquería ahí en Auspiciante de la 54. radio, creo, ¿no? Creo, sí. Philips no es auspiciante de la radio. Philip no, pero... Ok. Y Leo Negrelli... Ok, Gemini tampoco, ¿no? Pero Ok. pará, no tiene un programa, Leo. Palantir, ¿no? Ok, bien. Entonces ahí como que yo empecé a tener como cierto conocimiento. Y yo creo que
o sea, si tengo que conceder, viste como Julián Casablancas que el otro día dijo, bueno, los conservadores y los más progres nos tenemos que unir y ir en contra de los grandes, de los big Julián, techs. lo tildaron de peronista, Julián. Sí, tercera posición. Bueno, yo creo que hay algo que voy a elogiar de la colección en La Nación, que es que lo puso, esto ya tiene varios años, esta dinámica, puso un poco el vinilo en una circulación, primero de accesibilidad, Sí. porque los costos no eran una locura, siguen sin serlo, me parece. Y pusieron, obviamente, te están vendiendo algo, no es que y hoy No, por cualquiera tiene un tocadisco, pero sí creo que puso, obviamente, marketineramente, yo esa parte no están de vuelta, están vendiendo algo, pero sí puso un poco arriba de la mesa la discusión del vinilo de nuevo. Creo en Argentina, yo personalmente. A mí me agarra en un momento en el que yo estoy terminando la facultad, empiezo a trabajar, viste, tenés un billete y decís, uy, este disco me encanta, pum, me lo compro. Y empezó así. Y me compré mi primer bandeja, que me la trajo el padre de un amigo de Estados Unidos, y era una cagada, y me compré otra. Yo ya tuve como 4 o 5 bandejas, ¿viste? Hay gente que dice, no, yo tuve como Batueda, tuve 4 o 5 autos. Bueno, yo tuve 4 o 5 bandejas. Es el meme del perrito fuerte, el perro débil, un poco. Sí, sí. Pero bueno, es lo que no está mal. Es el nivel de acceso económico Nivel de que acceso. tiene. Hablabas de poner las cosas sobre la mesa, que es lo que hace un DJ, un tornamesa. Sí, sí. Vamos a escuchar DJ de uno de tus grandes ídolos y de cualquier persona de bien, que es David Bowie. Sí. Vamos a escuchar la canción entera y después hablamos un poquito más, ahí sí, de la Del cuestión de DJ. cómo es musicalizar. Ok. Musicalizar con vinilos, que no es lo mismo ser DJ, y habría que distinguir qué es DJ. Por eso esto puede ser el principio de una sección. Y, o casualidad o no, hoy a lo largo del programa, que es un programa extensísimo, estaremos hasta las 3 de la mañana. Es una emisión especial, tailandés, lo sabías, te avisaron. ¿Vos te quedás? Bien. Va a haber... Esa radio me parece que había quedado en los Sí. 90, ¿no? Va a haber una sección nueva también, que es Life is Sample, la vida sample, así que hoy va a estar todo Hoy me voy a vinculado. cruzar con Sí, con un personaje notable, ¿no? Con otro notable. Así que escuchamos a David Bowie. Esto no es Palermo. Sola. 5 minutos para que se cumplan las 20 horas en toda la República Argentina. Universidad 107.5 en la frecuencia. Tengo que leerlo bien porque a mí me sale mirando hacia atrás, yo digo Radio Universidad. No, Universidad 107.5. Universidad 107.5. Esto no es Palermo, el ciclo que estás escuchando, 221-644-7201. El tailandés a 12 manos para responder a todos los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Porque también me llegan a mi WhatsApp, hay gente que me escribe. Pero a veces ¿Quién no- escribió Lucky Topic? Me lo crucé de camino acá. Ah, sí, bueno, saludos para él. Rubén de Herley y... Bien. Continuamos con el señor Matías Angelini. Estamos hablando un poco de este vínculo con los vinilos, un vínculo sentimental, histórico, emocional, de lenguaje. Y ahora sí, concretamente, la idea de musicalizar o de ser DJ Sí. de vinilos. Por supuesto que los primeros, para quienes cultivamos el hip hop, acá hay un gran programa de hip hop donde está DJ Perro, ¿no? ¿Es así? No recuerdo el nombre en esta emisora. El DJ era el que directamente, bandejas, Grandmaster Flash. exactamente, Mixmaster Mike, toda la... Marcando los discos, conseguir 2 discos iguales. Dos discos iguales para marcarlo hacer con- exactamente. Pero bueno, a la hora de... El viejo, acá en Argentina, si se quiere, el disc jockey... Claro, sí. que es lo que responde. Hola, mirá, tenemos una querida amiga. El disc jockey pasaba con vinilos. Sí, sí, Porque sí. ahora es muy fácil, ¿no? Con el Virtual DJ, con Spotify. Tenemos un amigo que directamente tira la lista y se va a tomar birra. Sí, sí. Pero ¿por qué Cada uno se gana la vida como puede. fuera de cuán profesional te sentís o no? No, es como el tema este. ¿Por qué de- elegir la idea de pasar música en vinilo? Primero Y- porque y- te y- requiere una artesanía, creo yo. Que eso es lo que a mí me fascina del soporte. Me requiere una artesanía, algo que... O sea, en muchos registros de mi vida soy una persona que conecta con cierta forma tradicional de hacer las cosas. Yo creo que hay la diferencia entre
conservadurismo y tradicionalismo es la coerción, o sea, yo no me siento coercionado de estar haciéndolo con vinilo. Claro. Lo hago con mucho entusiasmo. Implica, o sea, también no es de snob, implica también estar conectando con algo que no circula tanto, entonces también tenés una particularidad. No, y algo que... Y tenés una materialidad. Esto a lo que iba con lo del tema. I am a DJ, I am where I play. Soy lo que pongo, soy lo que reproduzco. Entonces, yo voy con... O sea, obviamente que compro cosas que sé que las voy a usar en algún evento, o en algún show, o en algún set. Pero hay general... O sea, no me compro un disco que no me gusta. Entonces, también... soy lo que estoy pasando ahí. Soy esta música que conozco y que me pongo a conocer para pasarla. Exactamente. Es que eso es... yo lo he hablado con DJs y me parece que lo que a veces se pierde de vista, que es ontológico del oficio, es que no es pasar música, es saber, no en el sentido, digamos, de un conocimiento supremo, sino tener comprensión del lenguaje, tener ese amor, ese tiempo, esa trayectoria vital atravesada por tus gustos, por lo que sea, y decir, bueno, por supuesto que tenés que tener una lectura de la pista o del oyente. Obvio, eso sucede. Pero ¿sabés qué? El orden de los factores altera la propuesta. Sí. Y esto te lo voy a proponer yo. Y yo te voy a invitar, amablemente. Pero te voy a invitar. Vení a mi mundo. Hay algo ahí, me parece, ¿no? De aquel que musicaliza o es DJ con vinilo. Y que realmente solo tengo lo que llevé. Claro. No tengo otra cosa. Eso es hermoso. No puedo resolver. Entonces no te puedo improvisar digo, nosotros, obviamente esto es radio, es otra cosa, pero si yo digo, poné tal tema, está ese tema. Ahí. Yo solo tengo la música que llevé. Y si me pedís otra cosa... Es espectacular eso. Entonces también eso me ordena a saber que yo tengo, obviamente, discos para determinados momentos. Si hay algo más, pista de baile es una cosa, si es una musicalización, es un evento, es otra. Y vos ya perdón, en esa lógica, así como cuando hablemos ahora con Lucas, vamos a hablar de samples, y a los que nos gustan samplear, ni hablar los que hacen DIN en el hip hop o en la música electrónica, que es DIN, es escarbar en disquerías y buscar pensando, esto puede estar bueno para samplear. Vos comprás un álbum solo no porque te gusta el disco completo, sino tiene una canción que puede funcionar en alguno de estos climas, en alguno de estos momentos de un set. ¿O no? O sencillamente compras... Sí, el tema es que a mí lo que me pasa hoy puntualmente, ya, o sea, los veo y me acuerdo del proceso, el disco, todo. El tema es que hoy la colección está más extensa y que yo paso discos con Raymond, con Manuel Álvarez, un gran amigo. Un saludo para él. Y lo hago con él, generalmente salvando alguna que otra... caso esporádico porque se dio de esa manera. Eso permite también técnicamente la velocidad, ¿no? Sí, la pasás mejor. Es un back to back, a dos bandejas. Sí, siempre. Porque vos tenés bandejas, la limitación de que si sacás el disco no está sonando nada. Claro. Entonces eso no es como las compacteras, una CDJ, o en el Virtual DJ que podés tener como si fuesen 4 compacteras girando. O la gente que celebra, mirá qué sacrilegio. Mirá, hasta DJ Dero se indignaría. No, ahora Spotify. Podés hacer las transiciones, pero entonces ¿para qué sos DJ? Yo creo que también, o sea, en un afán, o sea, la tecnología vino a simplificarnos tanto la vida que hay gente que se olvidó de que antes se hacía de otra manera. O sea, lo digo muy peyorativamente en un montón de registros, en algunos pocos otros me parece que no es para tanto, pero el tema es, llegamos a un punto de la humanidad que no reconocer lo anterior, porque solamente porque hay un... Me parece que ni tenemos que aclararlo, porque si no, realmente el lema de lo viejo funciona, que a mí un poco me hace ruido como bandera, en realidad hay cosas que hay cosas que amamos, hay cosas que nos gustan. Para mí no se trata de eso. Creo que lo que estás planteando vos implícitamente es, nos gusta la música, amamos la música, y este soporte a mí me permite tocarlo, preservar eso. Me permite tener una relación. Hay un libro que me gustó mucho que se llama The New Analog, de Dave Krusinski, creo que él era parte de Galaxy 500, una banda medio pop fines de los 80, que le va bien.
hace todo un recorrido hacia lo digital, de qué es lo que estuvimos perdiendo en la carrera por digitalizar nuestra vida. No solamente perdimos, calidad en algún punto, calidad de sonido, sino lo que perdimos es un componente comunitario de lo que nos hacía que nos guste la música. Era un sesgo de identidad. Esto de los discos de tu viejo, eso hablaba de tu papá. Vos reconocías a alguien por esa selección, porque tener un disco de Madonna y pegado tener un disco de Sinatra dice algo de alguien, como si tiene uno de Madonna y uno de Pet Shop Boys. Sí. Una diferencia mínima está diciendo algo de alguien. Y yo creo que esto, un disco gastado, es un disco usado, es un disco que se lo prestaste a alguien. Entonces yo creo que la parte de, obviamente te pasás discos con Spotify o por YouTube o por lo que sea y lo seguís haciendo. Yo lo hago con mis amigos. Por supuesto. No es que estoy todo el día, pero No es que. Ahí va el pesado de Mati en el bondi. con mi tocadiscos portátil. con el Pero tocadiscos portátil. ¿Te corres, por favor, en el Talp? porque ni en pedo, pero este fin de semana estuve en Rosario con mis hermanos y mi novia y fuimos a una feria y compramos CDs para el auto y para reproducir en casa, porque es lindo tener la música. Es lindo. Y porque es lindo que el disquero me diga, no, ese es mío, está impecable. Hay algo que tuve la suerte de ir a disquerías en un par de lugares del mundo y la vibra es la misma. Sí, sí. O sea, hay un código común que te estás haciendo entender, Sí. y el tipo entiende perfectamente lo que vos estás buscando, porque la cara, el gesto, hay como cierta barrera que está rota porque te reconoce como un par sin importar qué. Y eso te pasa en el deporte, en algunos momentos, te pasa en un puñado de cosas. Mati, vos sabés que esto no va a terminar acá. Que esto también es como una colección de ideas y de cintas que se pasan. Igual te vas a quedar el resto del programa. Me voy a quedar del resto Te del vas a quedar el programa. resto del programa. Posiblemente esto haya inaugurado una columna. Bueno. Le cambiaremos el nombre. Hey Mr. DJ, me parece que suena Es más. un poco autorreferencial. Bueno. Hay que ver... o sea, Creo que estoy en mi vos- derecho, ¿no? De hecho, cuando se hicieron las artísticas de esta radio, Me gustan las artísticas. Finocchi me decía, Lucas, uno de los trabajadores, y cuando cada vez me decía que se dio cuenta en un momento que era yo, porque claro, nombraba a todos menos a mí, así que puedo tener mi propio separador. Vamos a cerrar con una de tus bandas favoritas, ¿no? Phoenix, si no me equivoco. Sí, el último disco que me compré es ese. Y después, antes de que venga Life is Sample, para esta comunidad silenciosa pero creciente, tenemos contenidos exclusivos. Vamos a escuchar una entrevista que, bueno, realizamos. Se escucha más o menos porque hay que ver eso, pero después de Phoenix, de la canción de Phoenix, que no recuerdo ahora el nombre, One Time Too Many, es muy buena. A mí un poco me intimida la pronunciación de tailandés porque, viste Es que un vos hombre creés de que sabés, mundo, es un vos hombre creés de que sabés mundo. inglés. Es espectacular. Después de eso, tenemos esta pequeña entrevista que, bueno, es para darle otra cosa a la gente que suscribe, que aporta a Esto No es Palermo. Y después sí, vendrá Life is Sample. Así que antes, Phoenix, en Esto No es Palermo.